que yo he estado compartiendo que Dios desea expandirnos. Eso significa producir un crecimiento, ¿verdad? Y para poder crecer, para poder expandirnos, es fundamental que dos cosas sucedan, dos cosas que también el Señor ha estado haciéndome mención y yo se las he compartido a ustedes. Una de ellas es ser restaurados y la otra es ser restituidos, ¿verdad? Es voluntad del Señor, es la voluntad del Señor restaurar las relaciones entre padres e hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que los padres y sus hijos puedan restaurar sus relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres e hijos que se llevan mal, que tienen una mala relación, que tienen relaciones fracturadas, relaciones rotas. Hay situaciones en las que padres e hijos tienen dolores, tienen amarguras, tienen temas que arreglar. Y Dios desea que esos temas sean arreglados y que pueda haber una restauración en esas relaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes una manguera rota, el agua se va a perder. ¿Lo entienden? Eso es lo que produce una relación rota, que se pierda, las bendiciones que Dios envía se van, se desvían, no llegan donde tienen que llegar. Por lo tanto, Dios desea restaurar las relaciones entre padres e hijos, por una parte, pero también por otra, el Señor desea restituirnos cosas. Primero Él quiere restaurar relaciones, tiene que ver con lo espiritual, con lo humano, con lo emocional. Pero también Él quiere restituir cosas materiales, cosas concretas que nos han sido robadas por el ladrón, que es el diablo. Ahora, es curioso, cuando yo restauro la relación, viene la restitución. ¿Lo entienden? El enemigo nos roba porque está rota la manguera. Entonces, pero cuando yo restauro eso, se va a la fuga y las bendiciones llegan donde tienen que llegar. Entonces, donde sea, donde quiera que usted vea una familia destruida, esa es la marca del ladrón, del diablo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las sociedades? ¿Cómo están las familias? Está ganando la batalla, hermanos. Y la va a seguir ganando hasta que la iglesia haga su parte. Y Dios nos está abriendo los ojos y nos está llamando a que tomemos nuestro lugar. Así se llama este mensaje: retomemos nuestro lugar. ¿Cómo logrará el Señor restaurar las relaciones con los hijos y restituir lo que el diablo nos ha robado? Bueno, Él lo va a lograr hablándonos a nosotros los padres, mostrándole a los padres el dónde cayeron y el cómo cayeron, en qué cayeron, digamos, de su rol, de su función como padres. Y también impulsando a los padres a tomar el lugar que el Señor les dio desde el principio. Si desde el comienzo Dios hizo muy bien las cosas, pero el enemigo se metió y quebrantó el orden, destruyó el orden. Así que el lugar que el Señor le entregó a los padres es un lugar de autoridad, hermanos. Nosotros no valoramos eso como deberíamos. Yo les mencionaba el miércoles que, por ejemplo, los padres, los patriarcas, los padres de familia, al hijo primogénito, al hijo que nacía primero, ¿qué le entregaba? Le entregaba una bendición. Lo bendecía, lo llamaba antes de morir, ponía sus manos y le bendecía en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Y esto era algo tan especial y tan valioso. Quiero que capture la profundidad de esto, tan especial y tan valioso, que Dios se movía en ese instante. El Espíritu de Dios inspiraba a estos hombres a profetizar sobre sus hijos. ¿Se da cuenta o no? Lo encontramos una y otra vez en la Biblia. El padre traspasando, dándole la bendición al hijo nacido primero, le daba la bendición. ¿Y qué es lo que hacía Dios?
Dios respaldaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que era su voluntad. Se estaba haciendo en su orden. Ese es el propósito, el plan de Dios. ¿Qué deberíamos estar haciendo los padres con nuestros hijos? Bendiciéndolos. ¿No deberíamos nosotros bendecir a nuestros hijos? Claro, bendecirlos abiertamente, en voz alta, de manera manifiesta, llamar al hijo, a la hija, llamarlos. ¿Lo entienden? Hacerlo formal. Llamarlos a nuestra presencia y decirle: te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo con vida, te bendigo con salud, te bendigo con provisión, te bendigo con fuerzas para este día, te bendigo con victoria sobre tus enemigos. ¿Hacemos eso, hermanos? No lo hacemos. Y después, cuando nuestros hijos están en derrota, en problemas, en pecado, caídos de la gracia, ¿qué hacemos nosotros? Señor, mis hijos. Y Dios dice: pero, ¿entiendes, verdad? Si tú hicieras lo que tienes que hacer, no estarías aquí diciéndome: Dios, salva a mi hijo, porque yo estaría dándole a tus hijos las bendiciones que tú le proclamas. Estaría añadiendo sobre tus hijos la cobertura, la protección que tú mismo proclamas y que tú mismo colocas con la fe puesta en mí sobre tus hijos. ¿Me entiendes, verdad? Debemos hacer eso. ¿Cuántos padres van a comenzar a llamar a sus hijos? Amén. Y a decirle, antes de que partan el día, antes de que empiece la mañana, antes de que salgan a la calle, decirle: hijo, venga, agache su cabeza ahí. ¿Cierto? ¿Y el hijo qué va a hacer? ¿Y qué va a significar eso para Dios? Una actitud de respeto, de sujeción. Y usted, como papá, va a poner la mano sobre sus hijos y los va a bendecir. Te bendigo en este día. Bendigo tu salida, tu entrada. Bendigo tu día. Te bendigo con fuerzas. Te bendigo con protección desde el cielo. Te bendigo con la provisión del Dios Todopoderoso. Declaro que tus enemigos no podrán más que tú, porque en ti hay uno que es más grande, que es más fuerte. Reciba esa bendición, iglesia. ¿Lo entiende, verdad? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús cuando Jesús salió del agua? ¿Qué le dijo? Lo bendijo. Lo bendijo sin ocupar la palabra bendición. Lo bendijo. Jesús maldijo la higuera sin usar la palabra maldición. Amén. Y el Padre bendijo al Hijo sin usar la palabra bendición. Pero le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús salió de ese momento, de ese lugar espiritual, no solamente lleno de la bendición del Espíritu Santo, sino totalmente lleno del respaldo del Padre. ¿Está entendiendo, verdad? ¿Es importante o no que retomemos nuestro lugar? Amén. Fíjate que nosotros no bendecimos a nuestros hijos como debiéramos, usando la autoridad que Dios nos ha dado como padres. Si tú y yo somos padres piadosos, somos padres espiritualmente que vivimos en rectitud, en santidad, en el temor de Dios, ¿respaldará el Señor? Amén. Por supuesto que respaldará. Eso es lo que Él desea. Porque todo lo que nosotros estemos transmitiendo a nuestros hijos será para la gloria de su nombre. Pero mira que desigual es nuestra contienda. Nosotros no estamos bendiciendo a nuestros hijos como debemos, y el diablo a diario los maldice como no debería. No es raro que las cosas estén mal. Está bueno esto, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor, ¿cómo va a lograr esta restauración y esta restitución? Tratando con los papás, porque en nosotros está la falla. Amén. Nosotros,
somos el problema y Dios lo quiere arreglar. También mencioné que Dios siempre tiene personas responsables. El Señor, cada vez que quiere hacer algo, escoge a alguien, busca a alguien y lo pone al frente. Y con esa persona, Él se entiende de manera directa. Y dimos el ejemplo de Adán. Cuando Eva comió del fruto, cuando después Adán también comió del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos, huyeron de Dios, pero Dios dijo a Adán, ¿dónde estás? No llamó a Eva, no le dijo, tú comiste primero, tú hablaste con la serpiente, tú. No, Él llamó a Adán, porque el responsable de todo ese lugar y de su mujer, ¿quién era? Era Adán. Dios siempre trata con el responsable. Si hay un problema aquí en la iglesia, ¿a quién llamará el Señor a terreno? Al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable. Y si hay un problema al interior de la familia, ¿a quién llamará el Señor a terreno? Al varón, al padre. ¿Por qué? Porque Él es el responsable junto con la madre. Pero en el orden de Dios, el varón es primero. Y no es machismo, hermanos. Es el orden del Señor. Si no, escúchame lo que le voy a decir. Sé que hay alguien que se está preguntando, ¿y si no está el papá? ¿Y si el papá es un cero a la izquierda? Vamos a hablar de eso luego. Pero esto tengo que decírselo ahora. En un matrimonio donde hay un esposo y una esposa, Dios siempre va a llamar a terreno al varón. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Él preestableció. ¿Lo entienden? Ese es el orden que Él preestableció. ¿Tengo problema? Ya. Ah, ya. Ok, gracias. Estamos dando pena por la comunicación. ¿Ve? Y aquí tengo pilas nuevas para seguir predicando harto. Entonces se entendió, ¿verdad? Dios siempre tiene responsables. Los padres somos los responsables de los hijos, ambos, papá y mamá. Pero el que tiene la primera responsabilidad sobre la familia y el hogar es el varón. Por eso, los indicados para arreglar los problemas con los hijos, ¿quiénes son? Son los padres. Pero atención, Dios no solamente nos dio la responsabilidad, Él también nos ha entregado la autoridad. No solo nos dice hay que hacer esto, Él nos da las herramientas para hacerlo. Y nos ha dado el cómo en su palabra. Y nos ha dado el poder a través de su espíritu, de su unción. Todas las crisis, hermanos, se deben a que Dios entregó un orden que ha sido quebrantado. Todos los problemas que hay en el mundo se explican en esta situación. Nosotros hemos hecho como padres lo que hemos podido y en otros casos lo que hemos querido, pero lamentablemente la mayor parte de las veces no hemos hecho lo que tenemos que hacer, o sea, lo debido. ¿De acuerdo? Jesús nos mostró a nosotros que la figura del Padre era fundamental. Fíjese usted que a nadie Jesús honró más que al Padre. Él no honró a nadie más que al Padre. Y aquí me voy a meter en un tema importante, porque Satanás ha robado ese concepto. ¿Y qué concepto ha impuesto Satanás? ¿Cuál es el concepto? Dice que el concepto bíblico es de la figura fundamental del padre, el patriarca, el cabeza de familia, el varón, ¿cierto? Hecho a imagen de Dios, representante de Dios, de la autoridad de Dios, de los propósitos de Dios. Pero Satanás quebrantó ese orden y desplazó al padre. ¿Y a quién puso? A la mamá. No estoy diciendo que la mamá no es importante, lo es. No estoy diciendo que la mamá no merece respeto y honra, lo merece. El Señor manda honrar padre y madre, sin duda. Lo que estoy diciendo
es que Satanás desequilibró esta balanza. ¿Lo entiende? Al correr, si esto es una balanza, al sacar al Padre de su lugar, ¿qué le pasó a esa balanza? Perdió el equilibrio y por lo tanto ya no hay estabilidad. Y el gran problema es que hoy día en los hogares, díganme usted si no es verdad, pero en la mayoría de los hogares quien tiene la última palabra es la esposa y no el marido. Y eso es un error a los ojos de Dios. Eso es un error, tirón de oreja para nosotros los varones. Pero este sistema se ha venido reproduciendo de generación en generación. Nosotros hemos heredado este sistema. En la casa la abuela la llevaba, el abuelo no. No estoy diciendo mi casa, estoy hablando en términos generales, ¿no? El abuelo la llevaba, entonces los hijos aprendieron ese orden, ¿sí o no? Y después, no la abuela, sino la mamá siguió los pasos de la abuela y trató de llevar el mismo sistema en su casa, en su familia. Y luego el que viene a siguiente en la generación hizo exactamente lo mismo. Y así ese mal patrón, ese equivocado patrón se ha ido perpetuando en las familias. La conclusión, el resultado, el mundo está como está. ¿Lo entiende, verdad? Porque tú no puedes dejar las cosas, no puedes hacer las cosas fuera del orden que Dios estableció. Dios sabe por qué hace cada cosa de una manera. Todos los vehículos tienen un estanque de combustible y los fabricantes y los que venden los vehículos son muy claros en decirte: este es un vehículo diésel, petrolero, y este vehículo es de benzina. ¿Qué ocurre si yo a ese estanque de un vehículo, hay vehículos que son la misma versión en bencinero y petrolero? ¿Qué pasa si a un vehículo bencinero yo le echo petróleo? ¿Qué le pasa? Lo descompongo. No me sirve, aunque sea un auto fabuloso, espectacular, no me va a servir porque yo estoy siguiendo un orden que en realidad es un desorden. Eso es lo que hizo Satanás. Desfiguró la figura fundamental del Padre. ¿Pero qué hizo Cristo cuando vino? La levantó. Él decía: yo no hago nada sino lo que mi Padre quiere. Jesús hacía todo para glorificar, para honrar, para hacer contento al Padre. En un momento le preguntan a Jesús: tu madre, tus hermanos. ¿Y qué hizo Jesús? Oh, sí, mi madre hay una sola, dijo él. No, él de inmediato le bajó el perfil al asunto. Y no porque no tuviera respeto o preocupación o cuidado por María. Hemos dicho, cuando él está en la cruz, se encarga como hijo primogénito de ese matrimonio, ¿verdad? De esa familia. Tenía la responsabilidad de dejar encargada a su madre terrenal, a María. Él está en la cruz, pero está preocupado. Se da cuenta, no es que él no la honrara, no es que no la respetara. Lo que pasa es que nuestra cultura, que está influenciada por el diablo y no por el Señor y su palabra, ha cambiado, invertido el orden de las cosas. Yo ayer miraba en Facebook, hermanos, cómo se mandaban felicitaciones, que el Día de la Mujer, que lo más lindo que hizo Dios, y que la creación, y que lo más perfecto, y que esto, que el otro. Yo me quedé callado. Ni tampoco saludé a mi esposa de una forma especial, ni a mis hijas. Y en mi casa son 3 mujeres y una tortuga. 3 hijas, me refiero a una tortuga de hijas y mi esposa. O sea, las mujeres la llevan en mi casa, ¿verdad? En cuanto a número. Pero yo no necesito esperar un día. Cualquier día es un buen día para sacar de comer a mi esposa, para sacarla a dar una vuelta. ¿Lo entiende, verdad? Pero yo podía ver ayer cómo el corazón, de lo que habla el corazón, o sea, de lo que abunda el corazón habla la boca, y cómo salía esto. Y empieza la lucha feminista. ¿Se da cuenta o no? Debemos tener cuidado, hermanos, porque el enemigo es sutil. No está mandando un saludo a la mujer, no, yo no digo eso por si acaso, no me malinterpreten.
Pero el enemigo ha producido de esto una guerra de sexos. ¿Sí o no? De quién es el sexo más fuerte, más débil, de quién la lleva, de quién no la lleva. Y no se trata de una guerra, se trata de responsabilidades bajo el orden de Dios. Y bajo el orden de Dios el varón es responsable. Punto final. No hay nada más que discutir. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo, Satanás ha movido esa figura, robó ese concepto. Satanás obviamente le ha restado importancia a la figura del padre y ha levantado la figura de la madre. Ustedes conocen la frase que dice: padres hay muchos, pero madre hay una. Eso es mentira. Eso es totalmente falso, es diabólico, pero nosotros lo hemos aceptado como si fuera cierto. Y yo les contaba el miércoles que es imposible que haya una sola madre y muchos padres, porque no existe ningún hijo en el mundo que tenga dos padres varones. Si la mamá estuvo con ese es el papá biológico. No tiene un poco de este y un poco del otro. Así que incluso en eso es una falacia, es un error. Pero nosotros hemos capturado eso, lo hemos hecho: oh sí, la mamá, la mujer, la madre. Y el padre no vale. El padre no sirve. El padre es un cero a la izquierda. El padre no le gana a nadie. El padre es el... Y saben, hermano, escúcheme esto, porque repito, esto no es una guerra de sexos. Yo estoy hablando de establecer el orden de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero hay un problema. Satanás le hizo la propaganda a la madre y la madre lo tomó, se lo creyó. Y la mamá capturó eso y siguió sola con los hijos. El papá se fue y la mamá trabajó y sacó adelante a los hijos. El papá brillaba por su ser, se le andaba disfrutando la vida, conociendo el mundo. ¿Se entiende, no? ¿Qué ocurrió con esto? Que el hombre se aprovechó. Ah, bueno, si la mamá es lo importante, yo no sirvo, no necesitan de mí acá, así que yo no voy. Y el hombre siguió su camino y siguió haciendo su vida totalmente exento de cualquier responsabilidad, porque madre hay una sola, padres hay muchos. ¿Me entiende, verdad? Una vez más, la mentira diabólica produjo confusión, produjo engaño, y la gente lo tragó sin siquiera masticarlo. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo es generalmente hoy en día la figura del padre? La verdad, la mujer es la esforzada, la trabajadora, la abnegada y todo, y el papá es el irresponsable, el que no hace, el que no va, el que no está presente, el que no sirve, Pero ¿cómo vino eso? ¿Cómo llegaron las cosas a estar en ese punto? ¿Cómo llegan a estar en ese punto? De una manera bastante clara. El enemigo lanzó la semilla y la gente la tomó. Si yo le digo, pongan atención a este ejemplo, si yo le digo, voy a cambiar a lo mejor, tenía un ejemplo en mente, lo voy a cambiar. ¿Por qué hay tanto muchacho grafitero que pinta cualquier cosa que se le ocurra? Yo no tengo ningún problema en el arte que pintan, algunos que pintan fantástico, lindo, no tengo nada que decir. Pero ¿por qué ellos van y le pintan la muralla al viejito de la esquina? El viejito se demoró 2 años en pintar la muralla. El primer domingo pintó este cuadrado, porque le cuesta un mundo pintar, ¿cierto? Y el chiquillo, en una farra de la noche, en media hora, toda la muralla le pintó, le hizo un grafiti. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay ninguna sanción. Aún si los descubren, no hay ninguna sanción. No les pasa absolutamente nada. Qué diferente sería: no les gusta pintar, vayan a pintar. Y que el gobierno les diera pintura y vamos pintando todo lo que está feo, todo lo que está mal, vamos pintando los edificios. Saltarían las voces de los derechos humanos, es que son niños, es que el diablo. ¿Entiende, verdad? Esas voces no saltan para decir: pobrecito el viejito, juntó su moneda porque él es viejito y para él la casa tiene que estar limpia por dentro y por fuera, porque son pulcros, son ordenados, son meticulosos, ¿verdad? El joven va, desordena, ensucia lo que a él no le costó.
¿Y por qué lo vuelve a hacer en la otra esquina y en la otra esquina y en la otra esquina? Porque le sale gratis. ¿Lo entiende? Con el hombre ocurrió exactamente lo mismo. Vino, se contó con la señora, la dejó embarazada, le hizo 3, 4, 5, 10 hijos, no sé. Se fue. Gratis. Y se fue a hacer familia acá. Y después su familia allá. ¿Por qué? Porque está esta mentalidad. La madre es una sola, los padres son muchos. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y de dónde vino eso? Del diablo. La sociedad no le impuso una sanción al hombre, pero sí le impuso una carga a la mujer. ¿Y eso de dónde vino? ¿De Dios? No. Si hay un Padre responsable en este universo, ese es nuestro Padre Celestial. Y como tal, nos enseña a los padres a ser responsables. Yo de eso les quiero hablar hoy día, esto solamente redondeando, ¿verdad? Pero es importante que lo entiendan. Hay una razón espiritual que tiene el diablo para desdibujar la figura paterna. Y es que a Satanás le conviene que la figura del padre tenga un desprestigio. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que hay un orden y a Satanás no le gusta ese orden. Él es un rebelde. El deseo del diablo es que la gente se levante, se rebele contra la autoridad, tal como él lo hizo y lo sigue haciendo. Y yo le quiero recordar que la máxima autoridad que existe en el universo es la autoridad del Padre. Aún Jesús, el Hijo, se sujeta a la autoridad del Padre. Pero Satanás ha trastornado este orden, dándole más valor a la figura materna, como es el caso del catolicismo. Yo se los conté, donde la figura de María es más importante que Jesús. En el catolicismo no se le ora a Jesús tanto como a María. Ella aplaca la ira del hijo, porque es mamá. Entonces ella conversa con el hijo, y cuando el hijo está enojado, ella va y le dice: hijo, tranquilo, hijo, usted es bueno. ¿Me entiende? Esa es la figura que se maneja en el catolicismo, ¿o me equivoco, hermanos? Esa es la figura. Y la Iglesia Católica es básicamente mariana, o sea, de María, de culto a María, más que a Dios, más que al Padre, más que a Jesús el Hijo. Entonces no es raro que sea toda una religión mundial que se organiza así. No es raro que las familias estén organizadas así. Amén. ¿Pero quién impuso eso? ¿Dios? No, ese no es el modelo de Dios. Ese es el patrón del diablo. Y hay que decir las cosas como son. Satanás no se mete con lo que no le hace daño, pero él ha atacado la figura paterna porque sabe que la figura paterna es crucial para Dios. El corazón del Padre está en esto, en la figura paterna. Satanás, como engañador, convenció a la gente que la madre es la importante, la que debe hacerse cargo de los hijos, del hogar, de trabajar, de proveer, de hacer todas las cosas, incluso asumiendo el rol del padre, cuando el hombre no está, cuando es ausente. Y el padre, el varón, vio en esto la posibilidad de desentenderse de su rol. ¿Y qué hizo? Lo hizo. Así, lo que el diablo dijo se cumplió. El diablo partió diciendo: el hombre no es tan importante, el hombre... Y se cumplió, ¿no? Se cumplió. Pero no porque él tuviera la razón, sino porque él convenció a la gente de que la gente siguiera un orden que en realidad es un desorden. ¿Me está entendiendo? Voy a saltarme esto. Muchas malas cosas, aquí estamos en materia ya nueva. Muchas malas cosas nos suceden a nosotros. Nos pasan a diario, en la vida, en el día a día. Muchas cosas que son malas, pero muchas de ellas nos pasan porque nosotros las permitimos. Como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hermanos, como vecinos, como trabajadores o como ciudadanos de esta nación, nosotros permitimos abusos, permitimos malas palabras, permitimos malos tratos, violencia, golpes, bullying, etc. Nosotros dejamos que ciertas cosas ocurran, ¿sí o no? Somos una sociedad permisiva. Dejamos que pase, bueno, no importa. Ya si también le pasa, así que me pase a mí. Eso está muy mal, porque eso significa que nos hemos
conformado con algo inferior a lo que en realidad Dios planificó. Usted va al negocio, hermano, a mí me ha pasado, y no porque yo sea más rico o más pobre, pero hay un negocio donde yo vivo, donde el pan te sale 412 pesos, y tú ves la balanza y de repente dice 400, y después 412, y juega así, ya. Y son 412 pesos. Y el 12 está más cerca del 10 o del 15. Pero la gente de ese negocio te cobra 415. Dígame, ¿yo soy pobre por esos 3 pesos? ¿Va a afectar mi economía? No, pero es justo. No es justo. Y yo castigo ese negocio no comprando en ese negocio. Debiéramos hacerlo. Y si toda la gente buscara lo que es justo, quiere que le diga una cosa, a ellos no les daría lo mismo decir ya 415. Ellos dirían, ¿y por qué la gente no nos compra? Porque su balanza no está buena, arréglela. Y sea justo. Quiere cobrarme, cóbrame los 12 o cóbreme 10. Pero no me cobre 3 pesos más, por favor. Y si toda la gente estuviera de acuerdo en eso, ¿sabe lo que pasaría? Ese sería un mejor negocio. Pero nosotros decimos, ya, ¿para qué me voy a complicar? Y cuando tú les dices son 412, te miran así como por 3 pesos. Pero tú quítale esos 3 pesos. ¿Está entendiendo, verdad? Nosotros permitimos cosas. Nosotros nos dejamos abusar. Nosotros nos dejamos mirar en menos. Nosotros permitimos que la gente nos maltrate. Es nuestra culpa. Y si nosotros lo dejamos, tenemos que asumirlo. O cambiar. ¿Y cambiar qué es lo que va a traer? Un costo. Quejarse trae un precio. En ningún trabajo quieren un trabajador que exija justicia. En ninguna parte le gusta la gente que diga, no, pero que esto no es justo, no es correcto. Pero Dios le hace justicia a los suyos. Si usted es perseverante, Dios le va a hacer justicia a usted. Pero Él necesita que nosotros tengamos un deseo por ser justos. Así que como permitimos cosas, eso comienza a pasarnos y continúa pasándonos porque nunca ponemos límites. Nunca decimos fue suficiente. Aquí está la cosa. Eso es lo que nos ha pasado como padres. Eso nos ha pasado como padres. Como padres, hermanos, nosotros les hemos permitido a nuestros hijos muchas cosas que no corresponden. Y ojo, que yo no tengo ningún temor, ni me tiembla la voz para decirle esto a los hijos. Por algo pedí que se queden los adolescentes. Porque ellos están en una etapa en la que deben entender y en la que deben colaborar con los padres en establecer el orden de Dios en la casa. Los hijos adolescentes deben ser un ejemplo para sus hijos, para los hermanos más pequeños. Sea un ejemplo de obediencia, no de rebeldía. Sea un ejemplo de integridad y no de falsedad, no de engaño, no de mentira. ¿Entiende lo que digo, verdad? En una familia, hermanos, lo que uno hace afecta al resto de la familia. No es que, bueno, pero en mi vida yo hago lo que quiero. No, porque lamentablemente para ti, tú no naciste solo. No te creaste por una cuestión espontánea. De repente, ¡pum!, salió un Gabriel. No fue así. No fue así. Y mucho más, si yo tengo padres, que como siempre digo, ¿cómo somos los padres? ¿Perfectos o no? ¿Y son los hijos perfectos? Tampoco. Somos llamados a ser perfectos porque no somos perfectos. El Señor dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, ¿verdad? Y si Él nos llama a hacer eso es porque Él sabe que no lo somos, pero que debemos ir perfectibilizando nuestra manera de vivir, de actuar, de hacer las cosas. Debemos honrar a los padres, respeto. Y Dios
está hablándole a los papás de que deben corregir su accionar sobre los hijos. Pero los papás no lo van a poder hacer solos. Los padres necesitarán de la ayuda y del apoyo de los hijos. Entonces, una cosa a los hijos que están presentes que les quiero decir es que si Dios tiene éxito en lo que quiere, y yo creo que lo va a tener, que es de que como padres retomemos nuestro lugar, muchas cosas van a cambiar. Porque Dios nos está llamando a hacer lo que no habíamos hecho. Nos está llamando a asumir la responsabilidad que no habíamos asumido. Muchas veces los padres permitimos cosas, ¿sabe por qué? Porque no queremos pelear. Sabemos que nuestros hijos son respondones. Hay una edad en especial donde los hijos siempre quieren tener la última palabra. No, hijo, no es así, es así, es que no es así, es que no es así, es que sí, es que no es así, es que sí es así, es que no es así. Entonces ya, no es así. Y cuando se va yendo, sí es así. Porque hay un espíritu así, en su interior. Un espíritu de que no, porque yo tengo la razón. Los hijos son críticos. Son exigentes. Y a veces los padres, para no vernos envueltos en cosas que nos duelen, porque nuestros hijos creen que nosotros nomás le hacemos el día difícil, pero ellos no piensan que muchos de nuestros días son difíciles gracias a ellos o por su forma de actuar o de ser. Los padres muchas veces, para evitar ese conflicto, ¿qué hacen? Ya, haz lo que quieras, hazlo, anda, está bien, sí, bueno, ¿sabes qué?